Este cuarto domingo de Cuaresma, seguimos en el ciclo B y ahora el Evangelio es el capítulo 3 de San Juan, del 14 al 21, que nos dice: Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo único para que se salve. Después de leer una o dos versiones, yo también recomendaría que le diéramos una pasada completa desde el primer versículo a este capítulo de San Juan, porque así sabremos lo que está sucediendo en esta conversación que tiene ¿cómo se llama? El fariseo, una persona ya mayor, que va y busca a Jesús a querer conocer eso del reino de Dios. Entonces, aquí en esta conversación, desde el primer versículo, Jesús hace mención de hay que nacer de nuevo, le dice al fariseo, y dice en el capítulo 3, en el versículo 14, que es donde empezamos, dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Entonces nosotros ponemos una imagen donde está Jesús conversando con el fariseo, y atrás se ve el palo ese donde Moisés tenía la serpiente de bronce, que por mandato de Dios le iba a ayudar a su pueblo para que todo judío que fuera mordido por una serpiente venenosa, al ver la serpiente que estaba en ese palo que levantaba Moisés, iba a ser salvado, ¿verdad? Entonces, salvado en esta vida terrenal. Pero Jesús aquí le dice a este hombre lo que va a suceder posteriormente. Y en la imagen también viene lo que sería el madero, la cruz donde Jesús va a ser levantado. Por eso le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Lo que sucedería con Jesús ya siendo crucificado. Pero aquí dice que para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Aquí no es solamente ver la serpiente como sucedió en el tiempo de Moisés, que todos los judíos conocían esa parte de la historia de su pueblo, sino que el que crea en Jesús va a tener vida eterna. Entonces, pasando al versículo 16, dice: porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él, vuelve a repetir, no perezca, sino que tenga vida eterna. O sea, no iba a ser una vida momentánea como lo que sucedía cuando veían a la serpiente. Aquí la vida va a ser eterna de los que creamos en Jesucristo. Por eso en las imágenes pongo aquí cómo Jesús está abrazando al mundo, ¿verdad? Porque es tanto el amor de Dios que nos envía a su Hijo. Y entonces también ponemos una imagen donde está la alegría presente en el ser humano, ¿verdad? O sea, esa vida eterna, esa vida plena que Dios nos ofrece. Pasando al versículo 17, dice: porque Dios nos ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. No lo envió a juzgarlo, sino que para que el mundo se salve por él. El 18 dice: el que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo San Juan en este versículo? Que Jesús no fue enviado a juzgarnos ni a condenarnos, sino a salvarnos, ¿verdad? Pero para eso tenemos que creer en Él. Y cuando creemos en Él, ya no nos juzga, ya no estamos siendo juzgados por Dios. Pero cuando no creemos en Él, ya solos nos estamos condenando al alejarnos de ese gran amor de Dios. Entonces aquí tenemos dos imágenes. Una imagen donde dice que toda persona vivirá para siempre en uno de dos lugares, o en el infierno o en el cielo. En el cielo con Cristo y en el infierno sin Cristo. Entonces es nuestra decisión aceptarlo, creer en Él, y el resultado sería llegar hasta Él, hasta Dios Padre, y tener esa vida eterna.
Y cuando no creemos, cuando nos alejamos, cuando no aceptamos el amor de Dios, pues solos nos estamos juzgando, nos estamos condenando solos, no que alguien nos castigue, y mucho menos Él. Entonces, cuando nosotros negamos el amor de Dios, nos alejamos precisamente de todas sus bendiciones. Y en el versículo 19 dice, y el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces aquí tenemos una imagen donde está el mundo y Dios con su hijo, bebé, reflejando esa gran luz. O sea que Él es la luz, Él es el que nos da la verdad, el que nos guía, pero cuando nos alejamos de la luz, permanecemos en tinieblas y entonces nos acercamos a esa cultura de muerte como la que se está viviendo ahorita en nuestra época también, ¿verdad? Entonces, ese es el juicio, que Dios nos manda a su Hijo amado, que es la luz, para que nos guíe y para darnos ese gran amor, pero nosotros preferimos muchas veces vivir en tinieblas, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás en tinieblas, puedes hacer muchas cosas que no quieres que se den cuenta, que no salgan a la verdad. ¿Por qué? Porque como hay una oscuridad, entonces no se ven todas las cosas claras. Pasamos al versículo 20. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz, y no van a la luz para que no sean censuradas sus obras. O sea, todas las cosas que se hacen fuera de la legalidad, fuera de la moral y de los valores que Dios nos ha enviado por sus mandatos, pues es cuando se hacen las cosas mal. Casi siempre todas las cosas malas se hacen en lo oscurito, entonces es igual, porque no hay luz, porque no se está viendo la verdad. Entonces, precisamente, todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz para que no sean censuradas. ¿Por qué? Porque te darías cuenta que estás haciendo las cosas mal y no quieres que te den cuenta. Entonces, aquí ponemos tres imágenes. Una donde dice, el aborto sí, aborto no, eso lo decido yo. Entonces, ¿por qué? Porque a pesar de que tú sabes cuando eres bautizado, y si tú no te diste cuenta porque eras muy pequeño, tus padres te debieron haber compartido de que tu cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. Recordemos que la semana pasada Jesús se molesta por esas cosas inmorales y indebidas que se está haciendo en el templo de su Padre, que ahora Él sería el templo de Dios, y ahora nosotros sabemos que al dejarnos el Espíritu Santo desde el momento que somos bautizados, nuestro cuerpo va a ser el templo de Dios y tenemos que mantenerlo limpio, purificado, no solamente de las cosas físicas, sino también lo que daña nuestro espíritu. Entonces, otra imagen, está una mujer bebiendo una bebida, una botella en la boca. O sea, eso va a dañar tu cuerpo, por lo tanto también te va a dejar fuera de la realidad y entonces vas a hacer cosas negativas. En el versículo 21 dice, pero el que obra la verdad va a la luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Entonces tenemos una imagen donde Jesús lleva en su camioncito al mundo enfermo, convaleciente, así, donde se le va pasando un suero, y hay un camino en el que va ese camioncito que va a un lugar que dice vida, una casita donde dice vida. Es lo que nos ofrece Jesucristo, esa vida eterna, esa vida plena, esa vida en abundancia, que solamente Él nos la puede regalar. En otra imagen tenemos una familia que está llevando a su hijo al médico y está Jesús abrazándolos a ellos. O sea, cuando nosotros nos preocupamos por las cosas de los demás, también estamos dando de manifiesto que Dios está obrando en nosotros y nosotros estamos reflejando las cosas buenas que hay dentro de nosotros porque estamos en la luz. ¿Quién es la luz? Pues es nuestro Señor Jesús. Pues terminamos pasando a la meditación.